Buenos días a todos y a todas. Es un honor para mí el estar aquí. No sé si me parece que no, que méritos no reúno los suficientes. Pero bueno, ya que algunas personas pensaron que sí, pues voy a hacer lo posible por aportar, bueno, mi visión o mi punto de vista. Yo soy fundamentalmente fotógrafo. Ahora ya estoy retirado, pero bueno, fui profesional de la fotografía y llevo años viviendo en un pueblo. Primero viví en Campo de Caso, en un pueblín de Caso de Bueres, y ahora estoy en Río Seco, que bueno, estamos pegados, pertenecemos al Parque de Redes. Entonces mi visión es un poquitín, podríamos decir, está contaminada por la parte fotográfica. Bueno, es un lujo el poder estar en esos lugares y tener la naturaleza tan exuberante que tenemos. Entonces, estoy realmente feliz y a gusto de vivir en ese sitio. Y ahora, pues bueno, voy a comentaros alguna cosina así, muy por encima. Titulé un poquitín esto que voy a hablar, pues la memoria que se desvanece, el reto de reconvertirse. Haría falta un tiempo más largo para recoger mi vinculación con el medio rural, donde desarrollo mi vida actualmente. Pero tratando de extractarlo en el breve tiempo que me asigna, resumiría en el gran privilegio de haber vivido en mi niñez y parte de mi adolescencia en unos pueblos que bullían de vida. Una vida regida por ciclos, donde la naturaleza y los hombres se engarzaban en perfecta comunión. Las casas, casi todas de amplia familia, repartían entre sus miembros los muchos quehaceres necesarios para su subsistencia. Esa vida y esos territorios quedan para siempre marcados en tu memoria. Después conocí la dolorosa sangría de la emigración que fue desocupando de manera continua e inexorable las casas de nuestros pueblos. Aquella pléyade de rapazuelos que se desparramaban por los caminos de las aldeas, veías que de año en año su presencia ya solo ocupaba un lugar en tu memoria. Desplazados con sus padres a las crecientes ciudades donde la vida les ofrecía más incentivos que la humilde aldea. Alguna vez coincidíamos en las fiestas del pueblo, todavía con cierta pujanza en encuentros familiares, y los animados bailes que los músicos locales celebraban con gaitas y acordeones. Ese es el recuerdo que años atrás fui recuperando a través de las viejas fotografías que rogaba a los vecinos que desempolvasen de los desvanes, que las sacasen de las cajas y me las mostraran, donde fui haciendo un buen archivo gráfico precisamente con esas fotos. Mi primer trabajo fue Gijón y fue curiosamente en el estudio de una saga familiar de grandes fotógrafos, los Vega, que estuvieron en la parte del Langreo, en el Entrego, Sotrondio, y luego había en Gijón también. Allí fue mi primer trabajo, digo, y donde después de revelar los negativos en un improvisado cuarto oscuro, que solía ser el cuarto de baño, empaquetaba cuidadosamente las fotos para remitirlas a sus hermanos del Alto Nalón. Había otro fotógrafo también que firmaba como Vega, pero ese era de Coballes, era Francisco González, también encargado de recoger toda la actividad social del Concejo de Caso. De aquella no me daba cuenta, o no le prestaba mucha atención a las bodas, a las ferias ganaderas, donde los felices propietarios posaban con la vaca o el toro que había sido destacado con un premio. Aquellas jóvenes que con su mejor vestido acudían a las fiestas de los pueblos del concejo a disfrutar de sus bailes, con la esperanza de que aquel mozo que les gustaba fijase su atención en ellas. Hoy, cuando por mis manos vuelven a pasar las descoloridas fotos en blanco y negro con los bordes dentados por la guillotina de corte, me doy cuenta de que aquel tiempo ya no vuelve nunca y gran parte de la lozana juventud que allí salía retratada ya no existe. Incluso las propias fiestas ya no existen, muchas de ellas. No sé si es nostalgia, si es pena o cómo llamarlo, pero me entristece ver cómo desapareció aquel periodo de tiempo, quizás mitigado porque parte de aquellas fotos han servido para componer alguna publicación que narra la historia de aquellas gentes y por lo menos queda constancia gráfica de su existencia.
Nunca soñaron en verse en las páginas de ningún libro, pero yo sé que se lo merecían más que nadie y esa es mi gran satisfacción, haber sido capaz de ponerlas un poquitín, de sacarlas un poquitín del olvido. Hoy nuestros pueblos están embellecidos y lozanos, sus calles hormigonadas y llenas de luz, así como las casas con todos los adelantos modernos, adosadas en algún caso a las antiguas que no han tenido la suerte de verse rehabilitadas, mostrando como un mudo espejo la descarnada memoria de sus orígenes comunes, unas con peor destino que otras. Pero la vida se nota poco en ellas. Sus puertas y ventanas permanecen cerradas y solo en pocas ocasiones se abren. Niños, casi ninguno, y los pocos que quedan pasan desapercibidos en un autobús que los recoge para trasladarlos a la única escuela del concejo. Es una ardua tarea recuperar parte de aquella vida. Es difícil, porque no tenemos materia prima. Hoy, los que aquí nos encontramos, estamos hablando de ello, y eso ya es importante. Ser conscientes de que en Redes, igual que en Somiedo, que Fuentes de Narcea y otros parques, nos quedamos sin el principal activo de cualquier entorno rural, que son sus gentes. Eso considero que es el mayor problema que tienen los territorios rurales, la imparable despoblación y el envejecimiento de sus últimos pobladores. Hay propuestas y comisiones dedicadas a paliar esta situación, pero con pocos resultados prácticos. Sin embargo, en otros lugares fuera de España sí han sido capaces de asentar e incluso ver crecer sus pueblos y, lo que es más importante, comprobar que sus vecinos se sienten orgullosos de realizar sus vidas en esas comunidades campesinas y vivir de rentas, que al fin y al cabo es lo importante. Y que quizás nosotros, alcaldes, periodistas, fotógrafos y técnicos y cualquiera que desde su puesto sea capaz de aportar su grano de arena, realizamos la única labor que está en nuestras manos y que es luchar con las armas que mejor manejamos, sea pluma, seamos agentes sociales, seamos cargos públicos o cámara fotográfica, en que esta situación pueda revertirse en base a mejorar las infraestructuras, las nuevas tecnologías, los nuevos aprovechamientos ganaderos, la utilización regulada de nuestros bosques, en gran parte abandonados, el turismo de naturaleza, el de aventura, el cinegético, aprovechando que Asturias entera es una joya paisajística y medioambiental. Estoy convencido de que otras regiones de nuestro país envidian nuestra naturaleza. Lo tenemos todo: mar, montaña, sol, nieve, lugares de gran belleza como las majadas del Parque de Redes, que destaco porque estoy como su representante hoy aquí. Pero nada envidian a los de otros lugares de la región. Gastronomía de primer nivel, gracias a una materia prima generosa y abundante, que se me ocurre que habría que luchar y ponerla en el valor que realmente debería de tener, y paisaje y paisanaje encantados de mostrarse a todos los que nos visitan vestidos con sus mejores galas. Pongámonos a ello, antes de que sea demasiado tarde, y que de este encuentro se desprendan buenas propuestas que algunas hemos escuchado. Asturias lo necesita, y los que aquí nos encontramos vamos a luchar para que Asturias, paraíso natural, sea una marca de la que nos sintamos orgullosos. Acompaño con esta frase que hoy, al despertarme por la mañana y ver un poco el internet, vi de un compañero, un amigo que tengo por aquí, a Jaime Izquierdo, que decía, hablando de un pueblo que iban a recuperar en Huesca, que dice: no hay pueblos sin futuro, hay pueblos sin proyectos. Eso me pareció muy claro. Pues nada, que por nosotros que no quede. Muchísimas gracias.